Generales, queridos amigos de Jesús, muy buenas tardes, bienvenidos al Centro de Historia Cultural Militar, al Museo de Almeida, donde hoy vamos a tener una conferencia, una charla sobre el Teniente General Antonio Benavides. Y el que nos la va a ofrecer es Jesús Villanueva Jiménez, que es escritor e investigador, ¿no? Todo esto lo he encontrado en lo que vamos a ver. Me ha pedido que el currículum no quería que fuera muy extenso para no alargar, y yo voy a intentar no alargar y no alargarme yo. Jesús nace en Ceuta el 31 de julio de 1960 y con su familia se traslada a Santa Cruz de Tenerife a los 7 años. Aquí ha sido ejecutivo como delegado en Canarias de una gran multinacional norteamericana, Procter & Gamble, director comercial y de marketing de una de las más importantes empresas de alimentación de Canarias, distribuidora de Corporación Alimentaria Peña Santa, Central Lechera Asturiana, Aceites Carbonell, entre otras. Propietario y director de agencias de publicidad Publimac y empresario en el sector del deporte y sector clínico veterinario. Es director y presentador del programa de radio Secuencias de la Historia en 7.7 Radio, colaborador habitual de La Opinión de Tenerife, la revista NT20 y el periódico de Canarias.com y autor de los libros Poesía y relatos bajo la nube gris y ahora, y de novela histórica El fuego de bronce, sobre la gesta del 25 de julio, La cruz de plata, basada en la vida de Antonio Benavides, La campana y el cañón, sobre el lanzamiento del 2 de mayo de 1908, continuación del fuego de bronce. Otras publicaciones, el ensayo titulado Sobre la vida del más ilustre hijo de la matanza de Acentejo, el teniente general don Antonio Benavides, incluido en el libro conmemoratorio 400 años de la parroquia del Salvador de la matanza de Acentejo, y ha publicado hasta la fecha cerca de 100 artículos y relatos en ABC Nacional, El Confidencial, Ya, La Opinión de Tenerife, El Día, La Provincia de Las Palmas, Revista Espérides, NT20, del periódico de Canarias.com, etc. Él no ha querido ser más extenso en su currículum porque lo habría podido ser, evidentemente, todos lo sabemos, pero quería ceñirse a lo que es la conferencia de hoy y lo que tiene que ver con Benavides. Yo creo que cuando yo leí La Cruz de Plata, me di cuenta de lo mucho que desconocía de este gran hombre y como de otros muchos, ¿no? que desconocemos en España. Me di cuenta de lo mucho que desconocía de esta gran figura. Pero luego, hablando con él en algunas otras ocasiones, creo que le debemos algo más, ¿no? Y bueno, pues hoy lo he estado hablando yo con mis colegas directores y a ver si intentamos sacar por lo menos una exposición temporal sobre Antonio Benavides que nos quede bien y que podamos hacerle un hueco en la exposición permanente. Ahora estamos habilitando cañoneras y algunos otros espacios del museo que os sigo invitando a visitar. Ya no os entretengo más, solo sí que os digo que estamos preparando las conferencias del año en curso con el coronel Santa Creu y con la Cátedra General Gutiérrez. Si es que estáis interesados en que algún tema se toque y estamos a tiempo, pues nos lo hacéis llegar y lo intentaremos, ¿vale? Sin más, dejo a Jesús que... Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, damas y caballeros, por estar esta tarde aquí acompañándome. Quiero agradecer de forma muy especial al general González Arteaga y al coronel Santa Creu todas las facilidades que me han brindado para tener la oportunidad de hablar hoy de Antonio Benavides, precisamente en el mes que se cumple los 256 años de su fallecimiento. España está ahora mismo atravesando, no de ahora, sino hace ya bastantes años, una situación de desapego por una parte importante de la sociedad, una situación de desapego en relación a una serie de valores patrios, nuestros símbolos, nuestra bandera, nuestra propia identidad. Por eso es tan importante que rescatemos figuras que fueron ejemplos, como es el caso de Antonio Benavides. Antonio Benavides, la gesta del 25 de julio, pues parece que últimamente estamos rescatando también a Blas de Lezo, en fin. Estas figuras, unas más conocidas que otras. En el caso de Benavides se da un caso muy particular, muy particular. Y es que era una figura, hasta hace poco, sigue siéndolo, pero hasta hace unos años todavía menos conocida, por una serie de circunstancias que a lo largo de este ratito vamos a comentar. Yo, de hecho, no conocía quién era Antonio Benavides, hasta que en el año 2012, en una conferencia
que pronunció mi querido y admirado general Abad, que está aquí hoy con nosotros, una conferencia que pronunció en el Salón del Cabildo de Tenerife, precisamente cuando se cumplían los 250 años de su fallecimiento. Antonio Benavides, yo voy a tratar en este rato sobre todo de hacerles comprender el espíritu que movía a este gran tinerfeño, que creo que es lo más importante, más allá incluso de ciertos datos. Antonio Benavides nació, como sabemos, en La Matanza de Acentejo, en diciembre de 1678, el 8 de diciembre, y nació en una familia acomodada, una familia de agricultores, pero que no pasaban una circunstancia económica apretada. Su padre, Andrés Benavides Bazán, y su madre, María Francisca Molina y Osorio, eran ya de por sí un matrimonio muy católico. Tuvieron, según Ana Lola Borges, tuvieron 8 hijos, según otra historiadora, Pérez Álvarez, decía que tuvieron 10. De cualquier manera, eso es casi lo menos importante. Lo que sí es cierto, que no quiero que se me olvide, que el origen de casi todo lo que nosotros conocemos de Antonio Benavides se lo debemos a Bernardo Cologán Fayón, que fue el historiador más cercano a su época. Bernardo Cologán pronunció una conferencia en marzo de 1795 en La Laguna, precisamente en la Sociedad Económica de Amigos del País. Aquella conferencia tuvo un gran éxito, fue premiada, y posteriormente, ya en 1857, fue editada en 8 entregas por una revista, una revista económica, Revista del Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Bien, Benavides, durante su primera etapa, desde muy niño además, mostró un gran interés por el conocimiento, un gran interés por la cultura, de una manera natural, de una manera innata. Y eso se va a ver reflejado en su desarrollo vital. Vaya. Menos mal. Hemos tenido un problemilla antes, pero se ha resuelto. No pasa nada porque aquí, yo he traído una serie de imágenes para ilustrar un poco la conferencia. En el caso de que el aparato se cascase definitivamente, que espero que no, pues ya trataría yo de ilustrarles a ustedes con la imaginación. Pero creo... Sí, no, yo voy a tenerlo aquí. Lo voy a tocar, pero no lo suficiente. Bien. Bueno, pues decía que Benavides... Esta es una imagen, les voy a mostrar una imagen. Pimba. Una imagen que se le atribuye a Antonio Benavides. Yo no creo que sea Antonio Benavides y no hay ningún documento que lo acredite. Pero bueno, le he querido traer, le he querido mostrar porque ciertamente se habla de que este señor fue en su juventud Antonio Benavides. Yo no creo que lo sea, entre otras cosas, porque ese uniforme no tiene nada que ver con el uniforme de principio del siglo XVIII. Bien, les estaba comentando que Antonio Benavides, que nació en La Matanza, aquí tenemos una imagen de La Matanza muy antigua, nació en La Matanza, como digo, su primera etapa, sus primeros estudios los llevó a cabo probablemente, según el autor Ana Lola Borges o Pérez Álvarez, hablan de que hay dos ideas. Por un lado, seguro que estudió en la Orotava, en una escuela de allí, pero también es muy probable que un hermano suyo, que era sacerdote 4 años mayor que él, le hablase, le educase y le llevase por el conocimiento, los primeros conocimientos, al menos al principio. También había un sacerdote, un párroco de La Matanza, que parece ser que también le educó y le enseñó muchas cosas que posteriormente quedaron en el corazón de Antonio Benavides. Tuvo 7 hermanos y se da una curiosa circunstancia. 2 de los hermanos eran sacerdotes, 2 hermanas fueron religiosas, ahora hablamos de esa circunstancia. Una circunstancia muy curiosa es que Benavides nació exactamente el mismo día que lo hizo el famoso corsario Amaro Pargo, pero esto no es más que una circunstancia curiosa. Pero 2 de las hermanas que fueron monjas y ingresaron en el convento de las Claras en La Laguna, debieron conocer, al menos durante los 10 años
de su vida a Sor María de Jesús, a la siervita, porque en esos últimos 10 años de vida de la siervita, ellas ya estaban en el convento, con lo cual tuvieron que convivir. En la vida de Antonio Benavides, que vamos a ver a lo largo de este rato, se dan una serie de circunstancias que son verdaderamente curiosas y que marcan de una manera muy particular cada uno de los aconteceres, cada una de las etapas de su vida. Cuando Antonio Benavides contaba más o menos no, 20 años, exactamente 20 años, por el norte de Tenerife anduvo un oficial de la bandera de La Habana. Aquí en Tenerife estaba la bandera de La Habana, la bandera de Cuba, que nos sirve de referente, se batieron con ardor contra Nelson el 25 de julio de 1797, esa misma bandera. Este hombre debía saber hacer muy bien su oficio. Él estaba captando mozos para llevar a la América española, a las fuerzas de las Indias. Y por estas cosas del destino, teniendo en cuenta que el padre por aquel entonces era capitán de milicias, al casarse era alférez de milicias, pues le dio hospedaje en su casa. Cuenta Bernardo Cologan que fue tal la admiración que causó Antonio Benavides en este hombre, que este hombre debió hablarle de la posibilidad de ingresar en el ejército. Evidentemente no era un mozo para ingresar como recluta, pues por su conocimiento, por su talante, por su cultura. Y efectivamente, en ese verano de 1699, Antonio Benavides decidió incorporarse al ejército y navegar en una fragata, en un barco, con otros 100 jóvenes más hacia La Habana. Eso fue el verano de 1699. Y aquí quiero hacer una puntualización. Es muy probable que la mayor parte de aquellos mozos del norte de Tenerife, quizá también la vía del sur, en fin, de Tenerife en general, aquellos mozos se incorporasen al ejército, es muy probable que en su mayor parte lo hicieran por una cuestión, digamos, de necesidad, por garantizarse los garbanzos, por garantizarse una vida mejor, una vida más segura, una vida económicamente más relajada, digamos. En el caso de Benavides estoy absolutamente convencido de que no fue así. Primero porque su situación económica de la familia era razonablemente acomodada, pero además porque yo creo que él descubrió su vocación militar precisamente aquellas tardes que debió hablar con este hombre en la casa familiar. Bueno, el caso es que Antonio fue salió ese verano de 1699, a los 60 días más o menos, con aquellos 100 jóvenes y llegó a La Habana. En La Habana es muy probable que él estuviera destinado en las compañías fijas, en las compañías de infantería fijas de La Habana, que era la fuerza militar más importante de aquel entonces. Y pudo estar, sus servicios los pudo prestar en cualquiera de los grandes, de las grandes fortalezas, ¿no?, que había allí. Voy a mostrarles Esta, por ejemplo, es el castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, que está mirando hacia tierra a la izquierda de la entrada de la bocana del muelle. Es el mismo castillo, y este está al otro lado, mirando hacia tierra a la derecha de la bocana del muelle. Este castillo es el de El Salvador de la Punta. El otro castillo, vemos aquí la entrada del muelle, este es El Salvador de la Punta y el de allá el de los Tres Reyes Magos del Morro. Bien, y este castillo es el de la Real Fuerza. En cualquiera de estos, o en todos, debió servir Antonio Benavides. Durante los 2 primeros años, Antonio recibió la formación militar de cadete, porque, como digo, él fue en condición de cadete, y admiró a sus oficiales, a sus jefes, porque, entre otras cosas, no solamente era un hombre de gran cultura, sino que tenía un talante excepcional que coinciden todos los... Agustín Millares también lo dice, pero sobre todo lo mantiene y lo repite Bernardo Cologan. Admiró a sus jefes por su talante, por su conocimiento y sobre todo por su amor al servicio
y la ausencia por completo en su vida, en esa etapa sobre todo, de cosas que no fueran, digamos, tiempo que no dedicaba tiempo a otra cosa que no fuera la formación. Además de eso, se mostró como un gran tirador, y esto es determinante, ya veremos dentro de poco. Fue un gran tirador y un gran jinete. El caso es que a los 2 años fue ascendido a teniente. Y en ese proceso que vive Benavides en La Habana, en ese proceso suceden cosas en la península, suceden cosas en Europa. Y lo que sucede es que, por cierto, me olvidaba que casualmente el gobernador de La Habana en aquel momento, Diego Alonso de Bethencourt, era también tinerfeño. Hay varios tinerfeños que se van encontrando con Benavides. Bueno, el caso es que suceden cosas, estaban sucediendo cosas en Tenerife, como decía, tal como, por ejemplo, y como digo, algo muy importante para Europa, para España y para el proceso de Benavides, es que falleció el rey Carlos II, como bien sabemos, sin descendencia. Al fallecer sin descendencia, como lobos, por un lado está el Luis XIV, por otro lado el austriaco Leopoldo I, que pretenden la corona de España. Luis XIV se adelanta y manda a su nieto, a Felipe, quien fue Felipe V, en 1702, llega a Madrid. El archiduque Carlos, que también pretendía la corona, pues monta en cólera y estalla la guerra, la que conocemos como guerra de sucesión. No guerra de secesión, como dicen los separatistas catalanes, para arrimar el asco a su sardina, que es una invención que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, Felipe V era un joven por aquel entonces de 17 años. Comienza la guerra y requiere tropas de América. Este es Felipe V. Bueno, estas son fotografías. Aquí tenemos a Felipe V, no con 17 años, pues quizá con 30 o por ahí, pero bueno, aquí lo tenemos. Estalla la guerra, como digo, y Felipe V manda a llamar tropas de América. Y con esas tropas viene Antonio Benavides a los 23 años y llega a Madrid en diciembre de 1703. Y se da otra circunstancia muy curiosa. Y es que, como dije al principio, Antonio Benavides era un gran tirador. Y al rey, entre batalla y batalla, la guerra se dio en media Europa y también en la península, el rey tenía problemas de ansiedad y de vez en cuando se iba a la casa de campo, cuando no estaba batallando, a la casa de campo de caza. Y es de aquí que a él que le gustaba hacerse acompañar por oficiales que fueran buenos tiradores, que alguien le dijo: Majestad, hay un teniente que acaba de llegar de América, de La Habana, que es un magnífico tirador. Lo mandó llamar y se fue con él a cazar. Y efectivamente el rey descubrió varias cosas en Benavides. Por un lado, que era un gran tirador, y cuando se le escapaba un jabalí, sonaba el arcabuz de caza de Benavides y le pegaba en la cabeza al jabalí y no se le escapaba el jabalí. Aquello ya al rey le gustaba. Pero aparte de eso, descubrió en Benavides lo que también descubrieron los jefes de Benavides, y es que era un joven con un gran talento, con una empatía extraordinaria, y sobre todo emanaba en él una virtud militar que el rey, desde luego, reconoció enseguida y que quiso aprovechar porque comprendía que hombres así necesitaba él en su ejército. Por tanto, decidió que Benavides ingresara en la Guardia de Corps, en la segunda compañía de la Guardia de Corps, sin ser noble, una circunstancia que no gustó a parte de la oficialidad, porque la Guardia de Corps, que es como la guardia pretoriana, el ejército dentro del ejército que rinde cuentas directamente al rey, pues estaba, como digo, nutrida de la nobleza en todo lo que es la oficialidad. No obstante, donde hay patrón no manda marinero, y Felipe V, pues como digo, se cumplieron sus órdenes y Benavides ingresó. Y en la guerra, pues Benavides se incorpora a la guerra en la Guardia de Corps. Y se incorpora a la guerra, y aquí empezamos a encontrar a un Benavides excepcional. A un Benavides que empieza a demostrar por qué yo he querido titular
caballero templario, el teniente general Antonio Benavides, caballero templario del siglo XVIII, porque empezó a demostrar que era mitad monje, mitad soldado. Antonio Benavides, según Ana Laura Borges, combatió en 13 batallas. Ya en la primera, a lo largo de la guerra, ya en la primera fue herido en una ciudad de Flandes. Fue herido y estuvo de baja una temporada, pero volvió enseguida a la batalla. Y a lo largo de todos esos años, hasta 1710, él va ascendiendo hasta que en 1700, por méritos de guerra, hasta que en 1710 nos encontramos con un Benavides que ya es teniente coronel. Y aquí se da probablemente el acontecimiento más lustroso de Antonio Benavides, el más periodístico. Para mí no es el más importante, para mí lo más importante viene en esta segunda etapa. Pero el caso es que nos hallamos en Villaviciosa de Tajuña el 10 de diciembre de 1710. Antonio Benavides, cosa muy excepcional, fue 2 veces felicitado por el rey, en 2 ocasiones personalmente por el rey, por actos en batalla, actos en combate. La primera ocasión fue precisamente el verano de 1710 y fue felicitado porque tuvo una acción de guerra que cambió el curso de un combate. Estamos hablando de agosto de 1710 en Zaragoza, en los alrededores de Zaragoza. Y por una mala posición del general francés, no recuerdo el nombre, el general francés que mandaba el ejército borbónico, la artillería aliada, inglesa, austríaca, holandesa, estaba haciendo mucho daño al frente del ejército borbónico, como digo. Y Antonio Benavides, sin contar con nadie, y aquí empieza a mostrar, ya lo mostraba, pero aquí todavía más, decide atacar ese frente de artillería y todos sus hombres se van detrás, a caballo. Tomó ese puesto y en ese instante un combate que estaba perdido se trocó por tablas. Fue felicitado, como digo, personalmente por el rey. Y la segunda felicitación delante de sus generales fue, hablamos de ese 10 de diciembre de 1710, en los alrededores de Vihuela, cerca de Guadalajara, al borde del río Henares. En un previo combate que se estableció con las fuerzas del duque de Vendôme, con las fuerzas, en este caso eran británicos fundamentalmente, huyen los británicos. Y el teniente coronel Benavides salió detrás de la retaguardia, cruzó a nado con sus caballos y sus 700 hombres, cruzó a nado el río Henares, que estaba helado, estamos hablando de un diciembre muy frío, llegó a la retaguardia, causó muchas bajas, hizo multitud de prisioneros, y eso hizo mucho daño moral, al mismo tiempo que real, a las fuerzas contrarias. Y ahora nos encontramos en las 4 de la tarde, cuando los ejércitos se han reorganizado y estamos en una gran explanada en Villaviciosa de Tajuña, provincia de Guadalajara. Los 2 ejércitos se encuentran frente a frente. Ambos tienen más o menos 20.000 hombres, unos 1.000 hombres más las fuerzas borbónicas. En el ala derecha de primera línea de caballería lo mandaba Antonio Benavides con sus 4 escuadrones de dragones, 750 hombres. Y comienza el combate, empiezan a sonar los primeros disparos de artillería. Y en esto, que Antonio Benavides miró hacia atrás y se encontró con que el rey Felipe V, con el duque de Vendôme y su plana mayor y sus generales y toda la corte y la guardia personal estaban en un puesto un poco elevado, y su caballo blanco estaba en ese momento mostrándose como una diana perfecta para la artillería enemiga. Al darse cuenta, él clavó espuelas en los ijares de su caballo y se fue hacia el rey. Y le explicó lo que él percibía, de lo que se había dado cuenta. El rey cayó en la cuenta de que efectivamente tenía razón, pero nadie le cambió del caballo.
y Benavides bajó de su montura, se la cedió al rey y el rey le dio su caballo blanco. Al poco de separarse de aquel puesto, de aquel lugar, una granada de cañón cayó delante del caballo, prácticamente le dio en el pecho, parece ser, reventó al caballo y probablemente porque eran unos caballos de guerra enormes, pues Benavides, el impacto de aquella explosión la asimiló el caballo y Benavides no fue tanta, podía haber muerto, cayó gravemente herido. La batalla terminó y Benavides estaba desaparecido. Estaba caído, herido gravemente, pero nadie sabía de él. Cuando terminó la batalla, el rey preguntó a sus generales por dónde está Benavides. Y le preguntó directamente al marqués de Valdecañas, que era su jefe directo. Creemos que ha fallecido, ha muerto, no puede haber sobrevivido, que lo busquen. Y fueron a buscarlo. Y tardaron 1 hora en encontrarlo. La batalla había empezado a las 4 de la tarde y había concluido a las 10 de la noche. Todo ese tiempo estuvo Benavides herido y desangrándose. Lo rescataron, el rey se llevó una gran alegría y dio órdenes a sus cirujanos personales para que cuidasen a Benavides y le salvasen la vida como fuese. En esa camilla misma, el rey ascendió a coronel Antonio Benavides. A partir de ese momento, el rey, que por supuesto está muy agradecido a Benavides, lo llamó padre. El rey, simbólicamente, delante de sus generales, delante de la nobleza, cuando hablaba con Benavides, le decía, mi padre tal, mi padre cual. Y la amistad que entre ellos había, por supuesto, guardando las diferencias, un oficial y un rey, pero yo no tengo la menor duda de que había un afecto realmente sincero entre ellos. Benavides estuvo 1 año casi de baja, porque tenía una brecha importante en la cabeza, estaba muy magullado, había estado 1 hora desangrándose y, bueno, verdaderamente se salvó de chiripa. Se recuperó, como digo, y volvió a la guerra. Y la guerra continuó definitivamente hasta la toma de Mallorca el 15 de julio de 1715. Ya antes había firmado la paz en el penoso Tratado de Utrecht, que como sabemos habíamos perdido, eso fue en 1713, perdimos, se cedió Gibraltar y se cedió Menorca. Afortunadamente, años después, un querido conocido nuestro, el general Gutiérrez, siendo coronel, participó en la recuperación de Menorca. Bueno, el caso es que Antonio, al terminar la guerra, pues fue a su destino, y su destino era, ella era coronel de la caballería de la Guardia de Corps, y estuvo 1 año y pidió ir a ver a su padre, el rey, claro, ¿cómo no vas a ir a ver a tu padre? Vete a ver a tu padre, le diría. Y estando en Tenerife, estamos hablando de 1717, él llegó a Tenerife a principio de año, estando ya descansando, imagino que él pensando, ya me tengo que volver, recibió una carta del rey en la que le comunicaba que lo nombraba capitán general y gobernador de San Agustín de la Florida. San Agustín de la Florida era la posesión española más al norte de todo el continente americano, la más al norte, por supuesto, claro, del virreinato de la Nueva España, que era al virreinato que pertenecía. Y las circunstancias eran verdaderamente penosas. A veces me han preguntado, todo esto que yo estoy contando ahora, hay muchas cosas que me gustaría contar, pero no, es imposible, no da tiempo. Todo esto lo cuento en la Cruz de Plata. Y en las diferentes entrevistas que me he hecho al respecto siempre dice lo mismo. El rey, para premiar a Benavides, lo hizo capitán general y gobernador de San Agustín de la Florida, después de Veracruz, después de Yucatán. No fue así. Todo lo contrario. El rey necesitaba a un hombre leal, a un militar de raza, a un hombre honesto a la vez que honrado, que no es exactamente lo mismo, y además a un gran negociador. Y eso, sabía que todas esas virtudes las tenía Benavides. De hecho, cuando lo habitual era que él tenía que haber ido a Madrid y allí en la corte haber jurado su cargo, pero lo eximió de tal circunstancia
y él juró su cargo aquí en Santa Cruz de Tenerife, delante de Chávez Osorio, que era el comandante general de Canarias en aquella época. El caso es que Antonio, pues, aprovechando una circunstancia que le fue favorable, y es que un marino español, tinerfeño también, Juan del Hoyo Solórzano, con una flotilla de 3 barcos, 2 fragatas y un barco un poquito más pequeño, pues fondeó el 26 de abril de ese 1717, arribó a Santa Cruz con la idea de partir para La Habana en un recorrido habitual que hacía. Benavides, que estaba atento a todo eso, pues embarcó en aquella escuadrilla y fue camino de La Habana primero, y posteriormente pues viajó hacia San Agustín de la Florida. Salieron el 16 de abril de 1700, o sea, del año siguiente, de 1718, y cuando llegó a la Florida se encontró con un panorama verdaderamente preocupante. Por eso el rey tenía tanta prisa porque fuese a la Florida. En la Florida, el gobernador, que en aquel momento tenía la máxima responsabilidad de aquella provincia, Juan de Ayala Escobar, estaba hasta las cejas de corrupción. Había sido acusado de contrabando y había ido a la corte a rendir cuentas ante el rey de su fechoría. Cuando llegó Antonio, nuestro Antonio, que por aquel momento tenía 39 años aproximadamente, ya era un hombre con experiencia, ya era un hombre curtido, pero era joven, era un hombre todavía con una gran energía. Y lo primero que hizo fue limpiar la administración de corruptos. Limpió la administración, se hizo con aquellos hombres que habían demostrado su honestidad a lo largo de aquellos años, digamos que se rodeó de aquellos hombres honestos, y a lo largo de esos primeros 5 años de estancia en San Agustín de la Florida, que en aquel momento no era más que un pueblo cuyas sus casas eran fundamentalmente prácticamente todas de madera, menos un formidable castillo, el castillo de San Marcos. Esto es un castillo espectacular. Es el castillo de San Marcos, era la fortaleza que protegía San Agustín de la Florida. Tenía no más que de 300 hombres, entre artillería e infantería. No había en las Indias españolas, en la América española, no había grandes ejércitos. Bueno, pues esa era la fortaleza donde probablemente, porque no había, donde imagino yo que él tuvo su habitación, su cuarto, su despacho, en fin, donde descansaba y al mismo tiempo donde trabajaba. Y aquí se vuelve a dar un caso verdaderamente espectacular. Cuando él está en San Agustín de la Florida, al poco de llegar, una mañana se presenta allí herido, sucio, agotado, un capitán de infantería que se llamaba José Primo de Rivera, el comandante del fuerte de San Luis de Apalache, más o menos a 300 kilómetros al norte del castillo de San Agustín. Esto es otra foto que es muy bonita, y aquí tenemos la foto que, según he podido encontrar, este indio que vemos es una foto del siglo XVIII. Este es un indígena de una tribu que se llama Apalache, no Apache, Apalache, que había atacado el fuerte de San Luis, lo había destruido, lo había quemado, había producido grandes pérdidas, muchos muertos, y además había hecho prisioneros y también había matado a un grupo de lugareños que tenían sus casas en torno al fuerte, que era un fuerte de madera. Cuando Antonio Benavides supo aquello, él pudo haber tomado una determinación que yo creo que es la que casi todos los militares de aquella época hubiesen tomado, y es haber reunido un contingente, artillería de campaña, 150 tíos o 200 y para allá. Pero él sabía que no podía desguarnecer el fuerte de la ciudad de San Agustín y tampoco el castillo de San Marcos,
porque uno de los grandes problemas que tenía permanentemente aquella zona eran incursiones desde la Carolina, desde el norte, de colonias, aquellos sí eran colonias, de colonias británicas que cruzaban la frontera y entraban en la Florida, pues jorobando a los españoles en todo lo que podían. Se traían colonos, iba también cuerpo de ejército y también tribus, indios que colaboraban con ellos. Uno de ellos eran los apalaches. Los apalaches fueron exterminados años después, como fueron exterminados prácticamente todas las tribus indias del norte de América, que dependían de los anglosajones, de los británicos y posteriormente de los que heredaron aquella tierra y constituyeron los Estados Unidos. Todos, hoy en día quedan 1,5 millones de indios en el norte de América, cuando la población era muy superior a la población indígena en todo lo que hoy es Hispanoamérica, donde quedan, según la UNESCO, un estudio de 2008, 30 millones de indígenas puros. Y mestizos ya ni se sabe. Esa fue la gran diferencia entre la gran labor de la hispanidad y la masacre que hicieron los anglosajones. Esto lo digo simplemente como a título de comentario. El caso es que lo sorprendente es que Antonio Benavides tomó una determinación totalmente diferente, que fue ir solo con el capitán Primo de Rivera y 3 intérpretes indios que conocían los dialectos de la zona, todos los dialectos de la zona. La gente cuando lo vio partir se asustaron y trataron de impedir que fuera para el norte, pero él fue para el norte. Y lo sorprendente es que no solo los indios no le cortaron la cabellera y lo mataron, que era lo que podía haberse esperado, porque además eran cortadores de cabellera aquella tribu, sino que Benavides les convenció de que era absurdo enfrentarse a una gran potencia como era España, y que si ahora eran 300, 400 o 500, mañana podían ser 5.000 soldados, artillería y caballería, y que él no quería eso, él quería abrazarle, y quería que el pueblo apalache, como el resto de los pueblos de las tribus indias de toda aquella zona, fueran amigos de los españoles. Tenía que tener una capacidad de convencimiento este hombre enorme, porque los indios le creyeron, y ellos mismos, aquella tribu que había atacado el fuerte de San Luis, había matado a mucha gente y tenía prisioneros, a heridos y a los propios misioneros, a los propios misioneros que estaban ahí también los tenía prisioneros, se fueron con el general Benavides. Bueno, en aquella época era brigadier, por cierto, que no sé si dije que ya fue ascendido a brigadier a última hora de la guerra. Acompañó a Benavides y a toda esa gente a San Agustín de la Florida. Aquella tribu, como otras de la zona, tuvieron una fe absoluta, enorme, con respecto a Antonio Benavides, porque todo lo que Antonio Benavides les decía lo cumplía. Todo lo que aquel nuevo capitán general de la Florida decía, eso era ley. Nunca se echaba atrás. Y aquellos indios que estaban tan acostumbrados a tratar con los británicos, que ahora digo A y mañana digo B, donde dije digo Diego, ellos, eso les sorprendió de una manera extraordinaria. El caso es que en su etapa en San Agustín de la Florida afianzó unos lazos extraordinarios con aquellas tribus, de manera que todas aquellas fronteras complicadas tenía, cada no sé cuántos metros tenía allí una tribu que protegía aquellas fronteras a favor de España. Bueno, no solamente eso, Antonio Benavides siempre también tuvo muchísimo cuidado con que la gente de su responsabilidad no padeciese ni hambre ni padeciese circunstancias que él pudiese evitar. Se da el caso de que en una ocasión, en febrero de 1700, creo que fue cuando, bueno, estamos hablando, ya atravesamos los primeros 5 años, porque al término de esos primeros 5 años en San Agustín de la Florida, lo normal es que el rey lo hubiese trasladado le hubiese ordenado otro destino. Y de hecho Benavides le escribió, pero el rey le pidió que siguiera. Bueno, le dijo, tú te quedas aquí porque no te queda más remedio, porque yo necesito a un tío como tú aquí. Yo no puedo tener aquí a otro como están las circunstancias, porque tú me has demostrado pues, que eres leal, que eres honrado, y que aquí la gente te respeta. Y encima, desde que estás en estos 5 años no he tenido ningún problema, todo lo contrario. Pues estuvo no 5 más, sino 10 más. De manera que cumplió 15 años. 15 años en San Agustín de la Florida. Lo que sí hizo el rey fue ascenderlo. Lo ascendió a mariscal de campo
Bueno, y algo fue. Me imagino que a Benavides eso al menos le daría una alegría. Bueno, transcurrió el tiempo, imagino que ya Benavides se va haciendo mayor y nos encontramos pues que ya en 1733, en marzo, y recibió una carta, otra carta del rey, en el que le decía, este es el indio como digo, esta es una casita que se conserva de aquella época, que es una escuela de madera, la escuela más antigua de Estados Unidos. Bien, y nos encontramos que el rey lo nombra capitán general y gobernador de la Villa Rica de Veracruz. Veracruz ya era otra cuestión. Veracruz era una ciudad importante, de los puertos más importantes desde luego, no solo del virreinato de la Nueva España, sino de toda la España americana durante todos aquellos años. Veracruz contaba, además, con un castillo formidable, que tiene unas historias detrás extraordinarias que no me da tiempo a contar hoy aquí, pero que hablamos del San Juan de Ulúa. Ahora retrocedemos para explicarles una cosa, pero este es el San Juan de Ulúa, un castillo que dio buena cuenta ya en 1500 y pico de Drake, de Hawkins y de muchos más. Desde ese castillo se dio muy buena cuenta de ello. Como vemos aquí, no se diferencia la distancia con respecto a la Tierra, pero esto es otra foto para que se hagan ustedes de la idea de las dimensiones del castillo. No, nos vamos a quedar aquí. Bueno, esto es Veracruz. Estoy pensando que tengo aquí el aparatito esto y lo voy a usar. Esto es Veracruz. Antonio Benavides llegó a Veracruz a final de marzo de 1733, como decía, porque además el rey lo hizo no solamente capitán general de Veracruz, sino también gobernador de San Juan de Ulúa, que no era muy habitual, eso realmente no era habitual, pero yo creo que él quiso reunir todo el poder en la figura de Benavides. Esta es la Plaza Mayor, esto es el muelle. San Agustín de la Florida estaba rodeado ya en épocas de Benavides, de esta muralla. Aquí había un baluarte y aquí otro, y aquí está el extraordinario fuerte castillo de San Juan de Ulúa, que tiene una curiosa... Se llama Ulúa por una cosa muy curiosa que cuento en la novela, ¿no? Pero aquí, en este lado de aquí, fondeaban, como vemos aquí, los barcos. Bien, y quiero que vean esto. Esto es un mapa de San Juan de Veracruz. Aquí está el castillo, y esto que ven ustedes aquí es un enorme arrecife de coral. Este arrecife, el castillo se construyó sobre este arrecife de coral, y los bloques con los que se construyó el castillo no eran bloques de piedra, eran bloques de la base, del fondo, de lo más compacto de toda esta estructura coralina que en esta zona había otras, ¿no? Más aquí hay otra, en fin. Y aquí, de aquí a aquí, del castillo a la costa, hay más o menos como medio kilómetro, una cosa así. Aquí hay otro arrecife, no tan en la superficie como esta. Por aquí hay otro que es complicado y puede romper la quilla de los barcos. De manera que por aquí venían los barcos de la flota de Indias, por aquí entraban los barcos mercantes y de guerra de la Real Armada Española, y estaban enormemente protegidos, porque tenían por un lado el fuego desde el castillo y el de los baluartes desde costa. Por aquí difícilmente entraban porque se quedaban sin barco, con lo cual esta zona era, estaba muy protegida. Bueno, pues Antonio Benavides tuvo, entre otras muchas cosas, en su etapa en la Florida, él pavimentó el suelo con adoquines, lo adoquinó todo, porque las calles eran de tierra, y se daba una circunstancia, y es que por esta zona de aquí, por aquí había una puerta, entraban los
por aquí entraban los carruajes y atravesaban, para llegar hasta el muelle, atravesaban todo esto, con lo cual, cuando venían muchos carros, muchas mulas, el barrizal, el polvo era tremendo, ¿no? Bueno, pues casi lo primero que hizo fue adoquinar todas las calles de Veracruz y además canalizó el agua de un pantano que estaba a unos kilómetros con una serie de canales, llevó el agua a las fuentes de San Agustín de la Florida, perdón, de Veracruz. Pero lo más importante, su principal ocupación, no su principal ocupación, yo diría la más significativa, fue la de la custodia durante todos los años en los que Veracruz recibía las mercancías que venían de Acapulco, del galeón de Manila, que vamos a ver, está aquí. Bien. Veracruz recibía, aquí tenemos Acapulco y aquí está Veracruz, ¿no? Más o menos aquí. Prácticamente todos los años, no todos, porque algunas veces no se pudo, pero el galeón de Manila partía de Acapulco hasta Filipinas, generalmente fondeaba en Manila, pero en algunas otras ocasiones en otros puertos y también hacía escala. Recibía, estaba allí meses y volvía a Acapulco por el norte, aprovechando una corriente que aquí puesto se llama Puro Sivo. Tanto esta corriente como la creación de esta línea es obra de un fraile y marinero español que se llamaba Andrés de Urdaneta, ¿no? Esta línea comenzó en 1565, su último viaje fue en 1815. Bueno, pues de aquí a Veracruz, toda la mercancía, no toda porque había una feria en el puerto de Acapulco, pero la mayor parte de la mercancía viajaba en mulas, entre 800 y 1000 mulas, hasta Veracruz. Y en Veracruz se descargaba y se custodiaba en función de la importancia de la mercancía, parte en el castillo de San Juan de Ulúa y parte en los soportales de aquella plaza mayor. Esto es una ilustración que trata de mostrarnos un galeón desembarcando en Acapulco, ¿no? Y esto es un cuadro que me parece espectacular, que nos muestra lo que debió ser en muchas ocasiones la extraordinaria flota de India que cruzaba el Atlántico. Según Ana Rosa Pérez Álvarez, según ella, esto no fue cosa de Ana Rosa Pérez Álvarez, eso lo busqué yo, ahora que lo recuerdo en internet, efectivamente. En los tiempos de Benavides, en el tiempo que estuvo Benavides en Veracruz, al menos, que estuvo 9 años, al menos 6 veces, que están contadas y estudiadas, 6 veces recibió la mercancía del galeón de Manila. 6 veces atravesó ese tramo de tierra de Acapulco a Veracruz, toda aquella mercancía. 6 veces se custodió en Veracruz hasta que la flota de Indias, la parte de la flota de India que fondeaba en Veracruz, recogía aquello y después se reunían todos en La Habana, la flota de Indias que se repartía por Veracruz, por Cartagena de Indias, por Portobelo y por La Habana, se recogían todos en La Habana y volvían a la península. Bueno, pues estamos en el 33, en el 34, siempre febrero, marzo, abril, en el 36, en el 37, en el 38 y el 41. En todos esos años, Benavides se ocupa de aquello. En fin, tengo que acelerar un poco. El 28 de febrero de 1742, Benavides fue destinado de nuevo a otro lugar, en este caso a San Francisco de Campeche y Mérida del Yucatán, en la península del Yucatán, y además fue ascendido ya a teniente general. Esa etapa suya ya era un hombre mayor, estaba un hombre que ya estaba en los 60, había sobrepasado los 60 años. Ahí el rey le encargó algo muy, muy particular y algo que a él le costó mucho trabajo abordar por la edad que tenía, y es que pacificase
y que además reconstruyese las defensas tanto de Tabasco como de Honduras. Estamos en la guerra del asiento, las incursiones de los ingleses eran continuas y toda aquella zona, aquí veremos, es una ilustración muy bonita del castillo. Bueno, esto es también el castillo. Esto es una imagen de San Francisco de Campeche. Bueno, aquí vemos muy bien esta zona de aquí, toda esta zona que era Tabasco y esta zona que era Honduras, esto es Yucatán, esto aquí está San Francisco de Campeche. Bueno, pues toda esta zona tenía que ponerla en orden Antonio Benavides. Y aquello estaba manga por hombro. Cuando él lo primero que hizo fue llegarse hasta el pueblo donde vivía, Villahermosa de San Juan Bautista, un pueblo que estaba arriba del todo, navegando por el Grijalbo, por el río Grijalbo, que era navegable, y allí habló con el alcalde real, que era al mismo tiempo era el comandante general de aquella zona, y también era el capitán de caballería. Toda la milicia estaba desperdigada, por aquel lugar, y aquello era una selva tupida que a lo largo de la historia había estado sufriendo las incursiones por el río de piratas, de corsarios, sobre todo de piratería, que hacía de las suyas y después se retiraba. Bueno, pues Antonio Benavides lo primero que hizo fue reorganizar el ejército. El ejército era una compañía de infantería y una escuadrilla, bueno, y no sé cuántos caballos, no serían muchos, y reorganizó a toda la milicia de la época y le pagó todo lo que se le debía a la gente, que se le debía mucho dinero, de meses y meses y meses que no habían cobrado. Escribió inmediatamente al rey y le dijo que lo primero que había que hacer era blindar aquella costa. Y le propuso que enviara una escuadra de barcos, y el rey le mandó 2 navíos. Ya no estamos hablando de antiguos galeones. De hecho, la última etapa de la etapa de Benavides, pues, el océano Pacífico no lo cruzaban galeanos, ya lo cruzaban navíos, barcos más modernos. Y mandaron alguna fragata y un navío de línea a aquella zona que empezó ya a proteger de aquellos ataques piráticos y tal, pues la zona que sin eso era imposible. Y lógicamente otra cosa que hizo fue construir en 2 sitios diferentes 2 espigones para que pudiesen ser abastecidos adecuadamente una vez que fondeasen los barcos a cierta distancia, habituallados y atendidos a aquellos barcos como era necesario además. Benavides volvió, una vez que hizo la labor allí, una labor importante, como digo, y además fue inmediata, o sea, aquella labor tuvo sus frutos. Viajó, en este caso, a Honduras. Y en Honduras, estamos hablando del verano de 1746, en Honduras recibió la noticia de la muerte de Felipe V. Era más joven que él, pero murió a una edad normal en la época, porque la longevidad de Antonio Benavides era excepcional. Lógicamente, con la muerte de Felipe V, que fue el 9 de julio de ese año, del 46, subió al trono su hijo Fernando VI. Y Fernando VI le escribió agradeciéndole todo el servicio que le había ofrecido al padre, todo su patriotismo y toda la labor que había hecho a lo largo ya de 20 y tantos años, cuando se suponía que iba a estar solamente 5. Y además tuvo con él un detalle extraordinario. Y el detalle fue que le escribió diciendo que había dado orden a la tesorería de San Francisco de Campeche para que cualquier cantidad que él tuviese que disponer para lo que fuera, que fuese entregada sin pedir a cambio ningún tipo digamos, no tenía que rendir cuenta de para qué lo utilizaba. En este periodo de tiempo se da un hecho muy interesante, y es que entró en contacto durante todo el tiempo a nivel de carta, un contacto epistolar, carta va, carta viene, con el marqués de la Ensenada, que era el ministro de Guerra, ministro de Indias, ministro de Hacienda, posteriormente fue primer ministro, al que le había encargado, él tenía que hablar con el marqués de la Ensenada, era en ese caso su jefe directo, porque el marqués de la Ensenada era, como digo, el ministro de Indias, ¿no? Y de Guerra. Pero se estableció un contacto vía carta
que tan curioso y tenía que tener Benavides una personalidad tan especial que hasta por carta se hizo muy amigo del Marqués de la Ensenada. Y en aquel momento, el Marqués de la Ensenada, aparte de atender las cuestiones de India y de Hacienda y de guerra, el Marqués de la Ensenada recibió, junto con algún otro gran marino, pero bueno, particularmente con él, el encargo del rey de reconstruir la Armada española. Y en aquellos años, el Marqués de la Ensenada, que ya también, digamos que tenía colaboradores, ¿no? Pero el Marqués de la Ensenada, como digo, tuvo un contacto tan directo con Antonio Benavides. Yo estoy convencido de que Antonio Benavides le tuvo que dar muchos consejos sobre aquella reconstrucción de la Armada. Estoy convencido. Lo que sí es cierto es que aquella amistad fue una amistad que duró hasta el final de la vida de Antonio Benavides. Voy a sintetizar ya porque se nos ha ido el tiempo. En un momento determinado, Antonio Benavides consigue del Marqués de la Ensenada que envíe más barcos y edifica en Honduras otros dos espigones para que los barcos españoles puedan ser adecuadamente atendidos. Ya mayor, estamos hablando de casi ya con 69 años, 70 años, pues concluyó la guerra del Asiento, con la famosa Tratado de Aquisgrán, y el rey Fernando VI le concedió ya definitivamente pues, el descanso. Lo recibió ese verano de 1748. No fue en verano, él recibió la notificación en verano y en diciembre, final de año, él se presentó en Madrid para conocer al rey. Antonio Benavides, a lo largo de toda su trayectoria, había hecho una labor de amistad y una labor de unir pueblos y una labor se había ganado el cariño de toda la multitud de lugareños de donde estuvo. Cuenta Bernardo Cologan una cosa curiosa, y es que cada vez que él se iba de un puerto a otro, cada vez que abandonaba San Agustín de la Florida para ir a Veracruz, de Veracruz para ir al Yucatán y del Yucatán ya para irse a la España peninsular, sobre todo los indios se acumulaban en el puerto gritándole que no se fueran. Muchos se tiraban al agua. Lo cuenta muy curiosamente Bernardo Cologan, porque lo consideraban un benefactor, lo consideraban un protector y sobre todo un hombre de palabra. Cuando Antonio Benavides llegó a Madrid, pues nos encontramos con una curiosa anécdota, y es que llevaba un uniforme. Lo primero que hizo fue ir a abrazar a su amigo, el Marqués de la Ensenada, con el que, ya digo, en aquellos 2 últimos años había establecido una relación de amistad muy, muy sincera. Sumaban 32 años sus estancias en la Nueva España, en el Virreinato de la Nueva España. Y cuando el Marqués de la Ensenada lo recibió y vio qué uniforme llevaba, un uniforme que estaba bastante deteriorado, porque él se deshizo, como digo, a lo largo de su vida de todo bien material. Una persona le acompañó a lo largo de su vida que se benefició de la bondad de Antonio Benavides. Me refiero a un esclavo que se llamaba Antonio Quijada y que compró en San Agustín de la Florida. Claro, a nosotros nos puede parecer un esclavo, sí, en aquella época era normal. Lo que sí es cierto que Antonio Benavides trató de forma amistosa, cordial. Era un servidor para Antonio Benavides, pero se sabe que tuvieron una relación a lo largo del tiempo de 2 viejos que recorren una vida juntos, una relación de amistad, más allá que una relación casi de amo con su esclavo, que ni muchísimo menos fue la que fue. Yo me imagino, me lo comentaba el otro día, esa relación de Antonio Benavides con su viejo esclavo Antonio Quijada, que yo en la novela lo llamo Antonio Quijano, pues, por hacer un guiño a nuestro Alonso Quijano, ¿no? Nuestro Quijote. Pero este hombre, yo creo que tuvo una relación muy parecida a la que tuvo que tener Cicerón, Marco Tulio Cicerón, con un esclavo que se llamaba Tirón, al que dio la libertad y que la última etapa fueron fundamentalmente amigos, ¿no? Yo creo que esa fue la relación que tuvo que tener Benavides con su Antonio Quijano.
El rey, cuando al ver el Marqués de la Ensenada aquel uniforme tan horroroso que traía este hombre, ya mayor, ya digo, con 70 años, le prestó un uniforme flamante del Marqués, que siendo del Marqués de la Ensenada sí que tenía que ser flamante, aunque fuera de los suyos menos flamantes. Y con ese uniforme se presentó frente al rey. El rey, yo imagino que debió abrazarle y hablaron largo y tendido. Le volvió a agradecer todo lo que había hecho a lo largo de los años por su digamos, lealtad y su patriotismo. Y le ofreció la Capitanía General de Canarias, pero ya Antonio Benavides estaba muy mayor, muy cansado y rehusó. Sí, que se movió. Ah, perdón. Sí, es que me pongo a hablar y me olvido que tengo aquí el... No, es esto. Es verdad, este es Fernando VI. El general sabe que yo lo tenía así preparado y me estaba avisando. Fernando VI. Este es el Marqués de la Ensenada. Imagínense a Antonio Benavides con un uniforme tan flamante, iría de punta en blanco a ver al rey. Bueno, y aquí nos encontramos cuando ya él rehúsa aquella responsabilidad. Antonio Benavides se viene a Tenerife, ya como digo, con 70 años, casi ya en 1750, y se hospeda, curiosamente, o sea, un hombre, fíjense esto que les voy a decir, un hombre que ha sido 32 años la primera autoridad de 3 importantes provincias de la Nueva España. Y no se enriqueció ni se metió un duro en el bolsillo, un maravedí. Vino con lo que tenía encima. Se hospedó en el Hospital de los Desamparados, que es el edificio que ven aquí, que es el que ahora alberga el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Allí estuvo los 13 años de vida que le quedaban. Durante ese periodo colaboró con las autoridades locales, cedió lo que tenía, incluso la espada y la pistola, a gente que tenía necesidad para que pudieran venderla, y sus días llegaron ya con 83 años. Él falleció precisamente en enero, el 8 de enero de 1762. Voy a concluir ya, me voy a saltar algunas cosas y voy a leer una sola cosa con lo que quiero terminar, que es lo que digo, lo que escribí en un pequeño ensayo que hice de Benavides, una biografía, en el libro de conmemorativo del 400 aniversario de la parroquia de San Salvador de la Matanza de Acentejo. Nunca se casó don Antonio Benavides como caballero templario del siglo XVIII que fue, consagrado a la causa de servicio a Dios y a la patria. Fue un hombre honrado a carta cabal, leal a su rey, su patria y sus principios, un soldado valiente, arrojado en el combate hasta las últimas consecuencias, un militar con excepcional don de mando, adornado de su carisma natural. Un estratega de primer orden, un negociador extraordinario, conciliador, de talante admirado por los enemigos tornados fieles aliados, un administrador juicioso de intachable trayectoria y, por encima de todo, un hombre bueno que pudiendo haber amasado una enorme fortuna a lo largo de sus 32 años al frente del gobierno de provincias de la Nueva España, dedicó todos sus bienes a la ayuda permanente al prójimo necesitado. No se conoce retrato alguno de Benavides, cuando hombres de su posición en aquellos tiempos se pagaba más de uno, porque seguro estoy, prefirió destinar hasta el último maravedí a otras buenas causas, muy lejos su mente y su corazón de cuestiones que debió considerar banales. Como bien escribió Agustín Millares, tal fue la vida de este ilustre hijo del pueblo, cuyo nombre soy uno de los más gloriosos con que se envanecen las Islas Canarias. Su historia tiene todo el interés de la novela, y cualquiera, al leerla, creería que es producto solo de la imaginación, si los hechos públicos y notorios que hemos referido y los documentos que lo comprueban no fueran de todos conocidos. Su patria le debe un monumento que recuerde a cada instante su glorioso nombre. El día en que se eleve, Tenerife habrá cumplido un deber de gratitud y justicia. Y yo concluyo diciendo que novela ya tiene don Antonio. El monumento a su memoria aún se le debe, que el descanso que ansiaba el viejo general al fin le llegó.
el descanso eterno en el reino de los cielos. Muchísimas gracias.